Arreglaré tu cerca rota por nada, pero mi precio es dormir entre las 2 esta noche. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video y decirnos en los comentarios desde dónde nos ves. Elías guió a su caballo hacia adelante por la franja abierta de la frontera poco después del mediodía. El andar del animal era lento y desigual, marcado por demasiados días en el camino. El viento empujaba su abrigo cubierto de polvo, llevando el leve olor a lluvia cercana. Sus ojos tenían un cansancio profundo, no por una sola noche de insomnio, sino por meses de sueño fracturado. No había conocido la verdadera paz en años, no desde aquel incidente del que nunca hablaba. El que lo hacía despertar con la mano ya en movimiento antes de que su mente reaccionara. A lo lejos, distinguió el rancho. Una cabaña pequeña junto a una loma, un corral, unos cuantos caballos pastando y una cerca derribada en varios tramos. La tierra se veía gastada pero cuidada. Alguien había luchado por mantenerla viva contra todo pronóstico. Al acercarse, vio a 2 mujeres junto a la cerca rota. Lo observaron de cerca, con posturas firmes, rostros difíciles de leer de inmediato. Eran hermanas Apache, de edad similar pero con presencias distintas. Kaya, la mayor, estaba plantada con ambos pies en el suelo, las manos apoyadas con seguridad en las caderas. Tenía el porte de alguien que había cargado con responsabilidades durante demasiado tiempo y ya no esperaba que viniera un rescate. Su rostro mostraba paciencia mezclada con cautela. Elara, más joven y expresiva, intentaba parecer valiente, pero no dejaba de mirar hacia la línea de árboles en busca de señales de peligro. Sus movimientos rápidos delataban la tensión que llevaba dentro. Las hermanas habían perdido a casi toda su familia por conflictos que barrieron la región como una marea. Se habían quedado en la tierra porque irse habría significado abandonar todo lo que sus padres construyeron. Su objetivo era simple, pero pesado. Sobrevivir. Conservar el rancho. Proteger a sus caballos. La cerca era su primera defensa. Sin ella, cualquier depredador errante o jinete hostil podía quitárselo todo. Elías redujo la marcha al acercarse. No levantó la mano para saludar, no por descortesía, sino porque había aprendido que los movimientos bruscos llevaban a malentendidos. Se detuvo a cierta distancia y desmontó con cuidado. Kaya habló primero, con voz calmada pero firme. ¿De paso? Elías asintió una sola vez. La tormenta destrozó la cerca. Lo sabemos, respondió Kaya, cruzando los brazos mientras lo evaluaba. No podemos arreglarla tan rápido. Elara dio un paso al frente, con un leve temblor en la respiración. Podemos pagar con comida, con lo que tengamos. Elías miró la cerca de nuevo. Los tablones estaban partidos, los postes debilitados. Demasiado trabajo para 2 mujeres exhaustas. Sintió una presión familiar en el pecho, algo entre el deber y la culpa. Había pasado demasiado tiempo viendo a otros luchar mientras él evitaba quedarse más de una noche en cualquier lugar. Tal vez estaba cansado de moverse. Tal vez simplemente no quería volver a ver miedo en el rostro de nadie. Yo la arreglo, dijo. Un destello de alivio cruzó el rostro de Elara. Kaya la contuvo con una mirada. Sin confiar en las buenas noticias tan rápido. Elías agregó, sin cobrar nada. Las hermanas intercambiaron miradas confusas. Kaya frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué harías eso? Elías respiró hondo. Esta era la parte que odiaba explicar. Con una condición. Reaccionaron al mismo tiempo. Kaya se enderezó. Elara retrocedió medio paso. Elías mantuvo un tono calmado, medido, respetuoso. Esta noche, duermo entre las 2. Los ojos de Elara se abrieron con alarma. La mandíbula de Kaya se tensó. Antes de que pudieran hablar, Elías levantó una mano lentamente. Con cuidado. No es lo que piensan. Esperaron en silencio, tensas. No duermo tranquilo, continuó. Si alguien se me acerca en la oscuridad o me despierta de golpe, reacciono antes de pensar. No quiero confundirlas con una amenaza. No quiero que el peligro se me cuele.
Si estoy entre ustedes, sé que están a salvo y no llevaré la mano al arma sin motivo. No bajó la mirada. Quería que vieran la verdad sin rodeos. Lo pido para que nada salga mal para ninguno de nosotros. La confianza es la primera cerca que construyes y la más difícil de reparar. Su explicación quedó suspendida en el aire. Nubes de tormenta se juntaban sobre las colinas, empujando un viento frío a través del rancho. Las hermanas procesaron sus palabras de manera distinta. Kaya lo estudió, buscando engaño en su postura. Notó la rigidez de sus hombros, la forma en que mantenía las manos visibles, el cansancio. En su voz no había deseo ni amenaza, solo precaución. Elara miró al caballo de Elías. Las alforjas sueltas, el desgaste en su mirada. Parecía alguien expulsado del sueño demasiadas veces, alguien que ya no confiaba en sus propios reflejos. Kaya habló al fin. ¿Das tu palabra de que esa es la única razón? Sí, respondió Elías. Estoy aquí para ayudar, no para hacer daño. Elara bajó la mirada un instante y luego asintió. Aceptamos. Kaya dudó un último segundo y hizo un gesto corto y decidido. Está bien. Arregla la cerca. Quédate esta noche. Ya veremos lo demás, dijo Kaya. Elías soltó el aire lentamente. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Sintió como el filo familiar del estrés se aflojaba apenas un poco. Esa calma que aparece cuando alguien decide confiar en ti en lugar de temerte. Sabía que cargaba heridas por dentro, pero no quería volver a lastimar a nadie. Ató su caballo, se arremangó la camisa y caminó hacia la cerca rota. Sus manos se movían con la firmeza de un hombre que había trabajado la tierra toda la vida, midiendo espacios, revisando la madera, apisonando tierra alrededor de los postes flojos. Las hermanas se mantuvieron a distancia al principio, desconfiadas, pero poco a poco se acercaron para observar cómo trabajaba. Elara le alcanzaba las herramientas cuando él se lo pedía. Kaya sostenía los tablones mientras él los fijaba con el martillo. Con el paso de las horas, sus movimientos se volvieron más coordinados. Parecían tres personas acostumbradas a trabajar juntas, aunque apenas era el primer día. Elías hablaba poco. Las pocas palabras que decía eran prácticas y directas. Pero su silencio no era frío, era el silencio de alguien que aprendió a observar antes que a hablar. Para media tarde, la cerca volvió a quedar firme. El cielo comenzó a oscurecerse con la llegada de otra tormenta. Elías se limpió las manos en el pantalón y miró hacia la cabaña, sabiendo que la noche pondría a prueba a los tres de maneras distintas. Dentro de esa casa pequeña tendría que dormir cerca de personas a las que no quería asustar ni perder por un error. Las hermanas lo observaban en silencio, conscientes del peso que cargaba, aunque no conocieran los detalles. Lo habían invitado a quedarse porque necesitaban ayuda. Pero al permanecer juntas bajo el viento creciente, entendieron que él necesitaba ese lugar tanto como ellas. La tormenta cruzó las colinas. Cayó la noche y los tres entraron en la cabaña, cada uno aferrándose a sus propias razones para seguir con vida un día más. La lluvia golpeó las paredes durante horas, pero lo peor pasó antes del amanecer. Cuando la primera luz tocó las ventanas, Elías despertó, alerta, respirando despacio, consciente de dónde estaba y de quienes dormían a su lado. Sintió el peso de la confianza de las hermanas en el espacio reducido y usó una respiración larga y controlada para calmar la tensión familiar en el pecho. No había pasado nada malo. No hubo sobresalto ni mano buscando el arma. El silencio dentro de la cabaña lo envolvió más de lo que esperaba. Kaya fue la siguiente en levantarse. Se movió con cuidado para no despertar a nadie, pero Elías ya estaba levantado. Permaneció junto al hogar, los hombros relajados, las manos tranquilas por primera vez desde que llegó. Kaya lo observó con una comprensión nueva. Había visto a hombres despertar dominados por el miedo, pero él despertó con control. No con violencia. Eso decía mucho de la disciplina que llevaba dentro. Elara se incorporó poco después, acomodándose el cabello con movimientos rápidos y cansados.
Le lanzó a Elías una mirada suave y cautelosa, comprobando si estaba distinto tras haber dormido bajo su techo. En lugar de eso, vio a un hombre apenas restaurado, todavía gastado y reservado, pero ya no listo para atacar a cada sombra. La mañana era fría. Kaya comenzó a preparar la comida mientras el ara encendía el fuego. Elías les dio las gracias en voz baja, sin forzar conversación. Tomó la taza que Kaya le ofreció con ambas manos, como si temiera romper algo frágil. Salió a revisar de nuevo la línea de la cerca y las hermanas lo siguieron poco después. El aire olía a tierra húmeda y el pasto brillaba con el rocío de la lluvia nocturna. La cerca estaba firme, sin maderos sueltos ni huellas de animales o jinetes cerca. El alivio cruzó el rostro de el ara, breve pero evidente. Los caballos pastaban junto al tramo reparado, ya sin alejarse hacia campo abierto. Elías revisó los postes una vez más, empujándolos con suavidad. No era desconfianza, era costumbre. Confiaba en su trabajo, pero confiaba aún más en la vigilancia. Las hermanas lo observaron con atención, comprendiendo que no solo revisaba la cerca, estaba evaluando la seguridad de todo el terreno con la experiencia de alguien que había vivido emboscadas y errores que no pensaba repetir. Elías, habló Kaya al fin. Siempre miras hacia atrás así. Elías no esquivó la verdad. Eso me ha mantenido con vida. No me relajo hasta saber que un lugar es sólido. El ara preguntó. ¿Y este lugar es sólido? Elías recorrió con la mirada la loma, el sendero del arroyo, la línea de árboles. Por ahora, dijo. No hablaba el miedo, hablaba el cálculo. Kaya aceptó la respuesta sin pedir más detalles. Pasaron la mañana arreglando lo que la tormenta había dañado más allá de la cerca. Tejas sueltas en el techo, un barril de agua agrietado, herramientas que el viento había esparcido. Elías trabajó con calma y concentración, levantando vigas él solo, dando instrucciones breves cuando las hermanas necesitaban guía. Se movía con la eficiencia de alguien que sabía sobrevivir, sin desperdiciar fuerzas. Durante esas horas, las preguntas del día anterior encontraron respuesta por sí solas. Las hermanas entendieron por qué había llegado a su tierra. Había seguido caminos tranquilos, evitando pueblos, evitando lugares ruidosos, evitando un pasado que lo esperaba en sitios llenos de gente. No huía de la ley, huía de los recuerdos de una sola noche de error que le costó la vida a un hombre. Nunca dijo el nombre ni explicó lo ocurrido, pero el dolor en su voz bastaba. Kaya, con su serenidad habitual, compartió cómo ella y el ara se habían quedado en ese rancho tras perder a su familia el año anterior. Estaban decididas a defender lo poco que quedaba de su hogar, aunque resistir solas las desgastara día tras día. No elegimos las cargas que llevamos, solo donde las dejamos. Las respuestas suavizaron la tensión silenciosa entre los tres, sus razones, la necesidad de Elías de un lugar donde pudiera respirar sin miedo y la determinación de las hermanas de defender su tierra. Todo quedó alineado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando el sol llegó al centro del cielo, el ara trajo comida que había sobrado de la noche anterior. Elías aceptó el plato y comió con una calma que no sentía desde hacía meses. Kaya lo observó detenerse por momentos, como si aún se acostumbrara a la idea de que alguien compartiera una comida sin esperar nada a cambio. Mientras el sol subía, Elías volvió a revisar la línea de árboles. Algo a lo lejos llamó su atención. Nada urgente, solo señales leves de que alguien había pasado por la zona días atrás, una rama rota donde no debía estar, huellas suavizadas por la lluvia pero aún claras para un ojo acostumbrado al campo. No dio alarma ni habló de peligro, solo lo registró y regresó hacia el rancho, decidido a vigilar hasta conocer mejor la tierra. Las hermanas notaron que se quedaba cerca de la cabaña en lugar de ensillar su caballo para marcharse. Kaya se limpió las manos en la falda y preguntó. ¿Te quedas hasta la tarde? Elías volvió a mirar la loma. Quedarse un poco más no haría daño. El ara intentó ocultar el alivio, pero se le notó. Continuaron trabajando juntos hasta que el sol empezó a bajar. El día había sido estable, productivo y extrañamente silencioso de una forma reconfortante.
Las hermanas empezaron a ver a Elías no como un extraño, sino como alguien capaz de leer el peligro antes de que tocara su puerta. Elías, por su parte, comenzó a sentir el rancho como un lugar donde no se esperaba que huyera ante el primer problema. Cuando el atardecer cayó sobre las colinas, los tres entraron de nuevo en la cabaña. Elías sintió una tensión distinta esta vez, no miedo ni desconfianza, sino la sensación desconocida de pertenecer a algún sitio, aunque fuera por poco tiempo. Las nubes de tormenta ya se habían desplazado al este. La tierra estaba quieta y por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió que la noche que venía podía afrontarse sin llevar la mano al arma en la oscuridad. El olor del fuego de la tarde llenó la cabaña mientras Kaya removía una olla de guiso. El trabajo del día había fortalecido el rancho, pero el aire guardaba una inquietud que nadie nombró. Elías se sentó junto a la pared, afilando su cuchillo con movimientos lentos y controlados. El roce del metal contra la piedra era suave pero constante, un ritmo que lo ayudaba a mantenerse sereno mientras pensaba en la tierra que había decidido cuidar una noche más. El ara se movía por la cabaña juntando mantas, sus pasos más rápidos de lo habitual. No dejaba de mirar la puerta, asegurándose de que el cerrojo resistiera. Ya no tenía miedo de Elías. Su preocupación venía del campo afuera, de las pequeñas señales que él había notado durante el día. Si alguien había rondado el territorio, quería asegurarse de que no regresara con la oscuridad. Kaya colocó los platos sobre la mesa. Su rostro se mantenía firme, aunque la tensión se notaba alrededor de los ojos. No quería decir en voz alta lo que temía, pero lo sentía más presente esa noche. Había visto la mirada de Elías afilarse cerca de la línea de árboles. Sabía reconocer el gesto de alguien que percibe el peligro, incluso sin nombrarlo. Cuando comieron, el silencio fue natural, no incómodo. Elías mantuvo una postura relajada, pero alerta, saboreando cada bocado con el agradecimiento de quien ha comido demasiadas veces en soledad. Kaya lo observó con atención, notando su respiración más pareja, la forma en que sus hombros se aflojaban al darse cuenta de que la comida no exigía conversación ni esfuerzo. El ara también lo miraba, intrigada por cómo un hombre podía verse tan gastado y al mismo tiempo tan disciplinado. Después de lavar y acomodar los platos, la oscuridad se asentó por completo afuera. Las hermanas prepararon nuevamente los cuartos con más naturalidad que la noche anterior. Ya habían aceptado que esa era la manera más segura de mantener la calma. Elías se quitó las botas y el abrigo, los dobló con cuidado y dejó el arma al alcance por si era necesario, aunque una parte de él deseaba no usarla. Se recostó solo cuando las hermanas estuvieron acomodadas, dándoles espacio para elegir primero. El ara quedó a su derecha, respirando agitada al principio, hasta que el calor del espacio la tranquilizó. Kaya se acomodó a su izquierda, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin la desconfianza inicial. La cabaña se sentía más como un refugio vigilado que como un lugar incierto. Afuera, el viento golpeaba suavemente las paredes. Regresaron los sonidos del campo. Animales pequeños moviéndose, el arroyo murmurando entre las piedras, ramas cediendo bajo su propio peso. Elías escuchó cada ruido, identificándolos uno por uno. Esperaba que ninguno perteneciera a alguien acercándose al rancho. Las preguntas que habían quedado abiertas antes comenzaron a resolverse sin palabras. ¿Por qué Elías decidió quedarse más allá de arreglar la cerca? Porque había visto señales de que las hermanas no estaban tan seguras como creían. Irse habría sido dejarlas en una incertidumbre que él conocía demasiado bien. ¿Por qué volvió a colocarse entre ellas? Porque el peso de su seguridad tiraba de él de una forma imposible de ignorar. El arreglo no tenía que ver con comodidad, tenía que ver con control, atención y evitar un error que sus reflejos podrían provocar en la oscuridad. Con el paso de las horas, el hombro de el ara rozó suavemente su brazo. Ella se tensó por costumbre, luego se relajó al notar que Elías no se ponía rígido ni reaccionaba con alarma. Kaya observó ese pequeño contacto sin juzgarlo. Entendía que la confianza nacía en momentos así, silenciosos, inesperados, sinceros. Elias Carver mantuvo los ojos abiertos más tiempo del necesario.
La suavidad del espacio le resultaba extraña y lo familiar muchas veces escondía peligro, pero nada se torció dentro de la cabaña. Las hermanas respiraban con ritmo parejo. La tierra permanecía tranquila. Poco a poco la presión en su pecho empezó a aflojarse. Sus pensamientos regresaron a las huellas que había visto antes. Eran antiguas, de varios días atrás, quien hubiera pasado no había vuelto. Aún así, tomó una decisión en silencio. No se marcharía hasta tener la certeza de que ninguna amenaza rondaba el rancho. La noche avanzó. Kaya se acomodó dormida con las manos recogidas cerca del pecho. El ara se acercó un poco más buscando calor. Elías sintió el peso de la confianza de ambas sentarse sobre él de manera firme y tranquilizadora. No se movió, no habló, no dudó. Dejó que la tensión se disipara lo suficiente para que el sueño llegara despacio y limpio, algo que no sentía desde hacía años. La cabaña guardó el silencio de quienes ya no enfrentaban la oscuridad solos. No hubo pasos afuera, ni sombras desplazándose tras la puerta, ni sacudidas bruscas que lo arrancaran del descanso. Solo la respiración constante de 3 sobrevivientes que sin saberlo, empezaban a construir un lugar al que podían pertenecer. Cuando Elías cerró los ojos al fin, supo que al día siguiente tendría que mirar más allá de la cerca reparada y recorrer el terreno en busca de nuevas señales. Si existía peligro, lo encontraría antes de que alcanzara a las hermanas. Ese pensamiento, más que cualquier otro, le permitió dormir sin temor a despertar en medio del caos. La noche pasó sin sobresaltos, dejando la base de los cambios que traerían la luz de la mañana. La primera claridad entró en la cabaña sin ruido, deslizándose sobre el suelo de madera y tocando los bordes de los cuartos. Elías despertó antes que las hermanas, respirando con calma, la mano relajada cerca del cinturón en lugar de aferrada a un arma. Aquella serenidad lo sorprendió. No se detuvo a pensar demasiado en ello. La calma solía irse si uno la observaba de cerca. Se incorporó despacio escuchando los sonidos conocidos del amanecer afuera, los caballos moviéndose cerca del corral, el chapoteo leve del arroyo, las ramas acomodándose tras la noche. Nada en ese patrón anunciaba problemas. Eso alivió una preocupación que no sabía que cargaba. Kaya fue la siguiente en moverse. Se sentó con su habitual compostura, el rostro neutro mientras observaba el interior. Sin embargo, notó el cambio en Elías de inmediato. Sus hombros no estaban tensos. Su mandíbula no se veía rígida. La presión que solía acompañarlo ya no llenaba el espacio como antes. No hizo comentario alguno, solo lo reconoció con un leve gesto, como si aquella transformación fuera lógica. El ara despertó al final, entrecerrando los ojos por la luz de la mañana. Miró a Elías y luego a su hermana, tanteando el ambiente antes de hablar. Al no percibir tensión, su cuerpo se relajó. «Está tranquilo afuera», dijo. Elías dio un asentimiento breve. «La tierra se ve limpia». Quedaba una pregunta sin resolver desde las noches anteriores. Si Elías pensaba quedarse solo por las reparaciones o si algo más se estaba formando en su interior. Esa duda se disipó con la naturalidad con la que se movía por la cabaña esa mañana, como si quedarse fuera ya una decisión silenciosa, no algo que necesitara explicación. Kaya preparó el desayuno y deslizó un plato de hojalata hacia Elías sin decir nada. Él lo aceptó con un agradecimiento bajo. No era hombre de muchas cortesías, pero en esa casa decirlas se sentía necesario, no forzado. Después de comer salieron juntos. La luz del sol reveló el rancho con mayor claridad. La cerca arreglada, los caballos pastando tranquilos. Las huellas suaves del viento nocturno se habían fundido con la tierra. Elías volvió a examinar el terreno, esta vez no por miedo, sino por costumbre y responsabilidad. El ara caminaba a su lado. «Siempre buscas problemas tan temprano», comentó ella. «Los problemas se muestran antes de que la gente los note», respondió Elías. «Mejor verlos primero». Ella lo pensó un momento y asintió despacio. «Siempre te encuentran». «Antes sí», dijo él. La sinceridad salió sin que lo pretendiera, no la retiró, dejó que quedara ahí. Kaya se acercó con una cuerda enrollada entre las manos.
La cerca aguantó la noche. No cruzaron animales. Se detuvo observándolo con atención. ¿Crees que alguien pase por aquí? Elías contestó con cuidado, sabiendo que debía equilibrar verdad y calma. Las huellas más lejos son viejas, pero los jinetes recorren estas tierras cuando creen que alguien está solo. La miró de frente. Ya no están solas. Kaya no reaccionó abiertamente, pero algo en su expresión se suavizó. Una de las dudas que había quedado, si Elías veía ese lugar como refugio temporal o como algo que debía proteger, se resolvió con claridad. No pensaba marcharse hasta tener la certeza de que la tierra estaba realmente a salvo. Trabajaron juntos durante toda la mañana. Elías Carver reforzó los postes del lado norte, enseñándole a Elara cómo clavar los clavos en ángulo para que la madera no volviera a partirse con la lluvia. Kaya reparó los barandales del corral con precisión firme. Mientras avanzaban, Elías explicaba sus métodos con indicaciones simples y directas, dejando a las hermanas conocimientos que podrían usar mucho después de que él se fuera, aunque una parte de él se preguntaba si terminaría quedándose más tiempo del que había pensado. Más tarde se reunieron cerca del arroyo. Las hermanas notaron cómo Elías siempre trabajaba con la espalda orientada hacia el campo abierto, colocándose de manera que pudiera vigilar la tierra mientras avanzaban. No era paranoia. Eran años de trabajo duro y experiencias difíciles los que le habían enseñado a detectar patrones antes de que el peligro se mostrara. Una de las inquietudes no dichas desde antes tomó forma cuando Elara, con curiosidad y cuidado, preguntó: ¿por eso despiertas tan brusco? ¿Por algo de antes? Elías respiró hondo. No quería contarlo todo, pero tampoco quería que imaginaran algo distinto. Hubo una noche, dijo. Alguien entró a un campamento mientras dormía. Disparé antes de saber quién era. Su voz se mantuvo estable, aunque el recuerdo tensó su garganta. Aprendí a mantener a la gente cerca para que algo así no vuelva a pasar. Kaya recibió la explicación con respeto silencioso. Elara, conmovida por el peso que cargaba, murmuró: no fue tu intención. Pero pasó, respondió Elías. No buscó excusas, nunca lo había hecho. Las hermanas no insistieron. Comprender era suficiente. Ya entrada la tarde, los tres recorrieron todo el terreno, revisando tablones flojos, ramas rotas y posibles señales de jinetes. La tierra se sentía distinta ahora, no solo protegida, sino compartida. Las hermanas hablaban con más soltura alrededor de Elías. Hacían preguntas pequeñas, regalaban sonrisas breves. Elías respondía con gestos sencillos, pero cada uno mostraba más apertura que antes. Cuando el sol bajó y el aire se enfrió, regresaron a la cabaña. El interior se sentía familiar. Ya no había tensión ni duda. El arreglo para la noche se dio sin necesidad de hablarlo. Cada uno sabía dónde dormiría, a qué distancia y por qué. El propósito ya no se cuestionaba. Se había vuelto parte de la forma en que se cuidaban entre ellos. Cuando el fuego quedó en brasas bajas, Elías volvió a sentarse junto a la pared, recorriendo el lugar con una mirada más suave. Ese rancho, esas mujeres y el silencio compartido empezaban a formar algo que no había previsto, una sensación de pertenencia que no parecía pasajera. La tierra afuera seguía tranquila. No había huellas nuevas, ni humo, ni jinetes. Por primera vez en meses, Elías sintió que la presión constante a su espalda había cedido lo suficiente para dejarlo respirar. Y las hermanas, observándolo en silencio mientras la luz del fuego bailaba en las paredes, comprendieron que el hombre que llegó como un extraño cauteloso se estaba volviendo necesario para su supervivencia, del mismo modo que ellas comenzaban a hacerlo para la suya. La mañana siguiente trajo un peso distinto. El aire era fresco, el cielo despejado. Aún así, Elías percibió un cambio apenas salió. Un caballo resopló con fuerza cerca del corral, un sonido que no encajaba con la calma del rancho. Avanzó hacia la cerca con pasos controlados, examinando el suelo como lo haría alguien acostumbrado a leer la tierra antes de decidir por dónde avanzar. Kaya y Elara se le unieron en silencio. Ya sabían interpretar su postura y la leve tensión en sus hombros les advirtió que algo no estaba bien.
Elías se agachó junto al límite de la cerca, donde la tierra aún estaba blanda por el rocío de la noche. Un solo rastro cruzaba el suelo. No era de sus animales ni de la fauna. Eran huellas de jinete, lo bastante frescas para no haberse asentado, pero antiguas como para venir de las primeras horas del amanecer. Calla contuvo el aliento, aunque mantuvo el gesto firme. El ara se acercó y estudió las marcas con ojos abiertos, intentando reconocerlas. No le resultaban familiares. No pasaron ayer por aquí, dijo Elías con voz pareja, aunque la mandíbula se le tensó. Alguien rodeó el rancho mientras dormíamos. Eso respondió una de las dudas pendientes. Las señales leves que había notado antes no eran inofensivas. Alguien había probado la tierra por segunda vez. Calla cruzó los brazos afirmándose. ¿Buscando qué? Espacios abiertos, cercas débiles, respondió Elías. Quien sea que venga, está estudiando el lugar. Se acercaron, pero sin dejarse ver. El ara miró alrededor con inquietud. ¿Crees que regresen? Los jinetes que exploran casi siempre vuelven, contestó Elías. Hizo una pausa sin querer alarmarlas más de lo necesario. Pero eso significa que tenemos tiempo para prepararnos. Las hermanas intercambiaron una mirada silenciosa. El miedo no les era ajeno, pero enfrentarlo junto a alguien con experiencia lo cambiaba todo. Las manos de Elara temblaron levemente y Elías apoyó la suya sobre su hombro, firme y sereno. El gesto fue ligero, de apoyo, de anclaje. Ella reguló la respiración. Calla observó la escena, sorprendida por lo natural que resultaba en él. Recorrieron el terreno juntos buscando más señales, ramas partidas en direcciones precisas, un arbusto con hojas aplastadas, una leve hendidura cerca del arroyo, como si alguien se hubiera agachado ahí para observar el rancho. Elías no pasó nada por alto. Explicó cada señal con palabras sencillas, no para asustarlas, sino para darles conocimiento. Así es como alguien revisa un lugar antes de volver, dijo Elías. Observan, avanzan despacio, ven quién está en casa y qué pueden llevarse. La expresión de Calla se endureció. No era una mujer que huyera del peligro, pero estaba cansada de que la tierra las pusiera a prueba una y otra vez. Elías percibió el peso que cargaba, la responsabilidad que sentía por el ara, el duelo que ocultaba bajo una fortaleza silenciosa. Se colocó a su lado y sostuvo su mirada con calma medida. Ya no defiendes este lugar sola. Esa verdad llenó el espacio entre ellos, asentándose con más fuerza que cualquier promesa. Pasaron el día reforzando el rancho. Elías reparó los tramos débiles de la cerca con la ayuda de Calla, asegurándose de que ningún caballo pudiera ser robado con facilidad. El ara trasladó provisiones al interior de la cabaña, evitando que algo valioso quedara expuesto. Juntos revisaron los barriles de agua, aseguraron herramientas y despejaron matorrales donde alguien podría esconderse. Mientras trabajaban, partes del pasado de Elías surgieron de manera natural. Detalles que las hermanas no habían preguntado, pero necesitaban comprender. Había sobrevivido a incursiones similares a la que se llevó a su familia. Había visto cómo operaban los grupos, cómo probaban casas aisladas, cómo calculaban riesgos. Explicó los patrones sin exagerar, dándoles claridad sobre cómo el peligro se acercaba a lugares tranquilos como el suyo. También quedó claro por qué reaccionaba con tanta intensidad ante las amenazas nocturnas. El hombre al que había disparado por error había sido un amigo que regresó al campamento en la oscuridad sin avisar. Elías nunca se perdonó haber despertado con miedo en lugar de reconocimiento. Ese error marcó cada instinto que lo mantenía alerta. El ara escuchó en silencio esa parte de su historia. Por primera vez entendió la profundidad de la carga que llevaba. No era paranoia, era el recuerdo de un instante que no podía deshacer. Por la tarde, Elías caminó solo por la loma para ver si el rastro del jinete continuaba más allá. Las hermanas se quedaron atrás cuidando a los caballos y manteniendo las manos ocupadas para calmar la inquietud. Calla intentó mostrarse serena, pero el ara notó la rigidez en sus movimientos. Elías regresó cerca del atardecer con más información. Un jinete, dijo. No, un grupo.
Pero los exploradores no viajan solos. ¿Vendrán más?, preguntó Kaya tomando aire con firmeza. Podría ser esta noche o en unos días. Elías ajustó el sombrero y miró hacia el horizonte que se apagaba. Nos preparamos como si fuera pronto. La decisión que tomó después no necesitó discusión. Se quedaría no porque les debiera algo ni por compasión, sino porque irse en ese momento le resultaba impensable. Kaya y Elara percibieron su elección antes de que la dijera en voz alta. El leve alivio en el rostro de Elara habló más que cualquier palabra. Kaya no mostró alivio, pero el asentimiento firme que le dio llevaba gratitud y respeto. Cuando cayó la noche, entraron de nuevo en la cabaña. Esta vez la noche no se sintió como un arreglo habitual, se sintió como una necesidad. Elías se colocó otra vez entre ellas, pero ahora el espacio estaba lleno de intención, no de cautela. Compartieron el calor, no por miedo, sino como un reconocimiento silencioso de que enfrentarían juntos lo que viniera. Afuera, la tierra seguía quieta, pero ya no parecía vacía. En algún punto más allá de la loma, la certeza de jinetes acercándose flotaba en la oscuridad. Y dentro de la pequeña cabaña, 3 personas se afirmaban con determinación silenciosa, listas para defender el hogar frágil que comenzaban a construir. La noche pasó sin jinetes, pero el silencio afuera cargaba la tensión de algo que se aproximaba. Elías despertó antes que las hermanas, otra vez escuchando la tierra como alguien acostumbrado a leer el campo en la oscuridad. Nada se movía, no había cascos ni ramas rotas. Aún así, no dio la calma por sentada. Los exploradores rara vez actuaban con prisa, observaban, esperaban y regresaban cuando creían que era el momento adecuado. Kaya se levantó poco después, notando la alerta en la postura de Elías antes de que hablara. No le preguntó si las huellas seguían inquietándolo. Se veía claro en sus ojos. Elara se incorporó despacio, el cabello suelto alrededor del rostro, apartando el sueño mientras seguía el intercambio silencioso. La primera pregunta que había quedado en el aire, ¿qué tan preparadas estaban para defender su tierra si los jinetes regresaban de día?, surgió de forma natural cuando se reunieron junto a la mesa. Tenían armas, pero su entrenamiento siempre había sido básico, pensado para advertir, no para enfrentar de verdad. Elías lo comprendió y habló con calma firme. No deben enfrentar jinetes sin saber cómo moverse, dijo. Empezamos hoy. Kaya asintió con decisión. Elara tragó saliva, pero también asintió. Afuera, el aire era fresco y limpio. Elías comenzó con lo esencial. Cómo pararse con equilibrio. Dónde colocar las manos. Cómo sostener un rifle sin cansar los brazos ni delatar el miedo. Corrigió la postura con suavidad, mostrando a Kaya cómo apoyar el hombro y a Elara cómo controlar la respiración antes de jalar el gatillo. No las apuró, no las estaba formando como combatientes, les estaba enseñando a sobrevivir. Mientras practicaban, otra pregunta no dicha encontró su respuesta por sí sola. ¿Por qué Elías había decidido quedarse y asumir ese papel con tanta naturalidad? La respuesta llegó sin palabras. Cada vez que miraba a las hermanas, su expresión se tensaba con algo parecido al reconocimiento. Ya había visto familias destrozadas antes. Había llegado tarde una vez. No permitiría que volviera a ocurrir aquí. Kaya atrapó esa expresión durante una pausa. «Cargas esto tanto como nosotras», dijo. Elías no lo negó. Pasaron el final de la mañana atendiendo el rancho. Una de las yeguas, la más joven, cojeaba cerca del corral. La herida en la pata delantera, causada por los restos de la tormenta, había empeorado durante la noche. Elara se agachó a su lado con el rostro tenso por la preocupación. Elías se arrodilló junto a la yegua y revisó la pierna con cuidado. «No es profunda», dijo, «pero se va a infectar si la dejamos así». Limpió la herida con agua calentada en el hogar, la vendó con tela limpia y le mostró a Elara cómo mantenerla seca. El alivio de ella fue inmediato, su gratitud sincera. «No sabía cómo atenderla sola», susurró. «No tendrás que hacerlo», respondió Elías. Con eso se resolvió otra duda que había quedado desde antes. ¿Qué lugar ocupaba Elías?
Se hizo evidente en escenas como esa, no como invitado ni como alguien de paso, sino como parte de las luchas diarias del rancho. Kaya los observó desde unos pasos atrás, viendo la naturalidad con la que el ara seguía las indicaciones de Elías. No intervino. Aceptó lo bien que él encajaba en sus vidas. Más tarde repararon juntos los barriles de agua. Kaya sostuvo el armazón firme mientras Elías reemplazaba los aros dañados. El ara traía herramientas, trabajando en silenciosa coordinación con él. A lo largo del día, Elías explicó por qué esas reparaciones eran vitales si los jinetes regresaban. Como el agua, los caballos y un almacenamiento seguro podían marcar la diferencia entre sobrevivir a una incursión o perderlo todo. No hablaba desde el miedo, sino desde la preparación, con la autoridad de alguien que había pasado por demasiados encuentros peligrosos. Por la tarde, un leve olor a humo llegó con la brisa. No provenía de la cabaña, venía de más lejos, cerca de la loma distante. Elías alzó la cabeza de inmediato, la mano bajando instintivamente hacia el cinturón. Kaya y el ara se quedaron inmóviles siguiendo su mirada. «Alguien está haciendo campamento», dijo Elías en voz baja. Demasiado lejos para verlo, pero lo bastante cerca como para estar observando. La voz de el ara tembló. «¿Cuánto falta para que vengan?» Elías estudió la bruma en la distancia. «Pueden probar mañana o pasado mañana». Miró a ambas hermanas. «Estaremos listas». La cena esa noche fue sencilla. El ambiente en la cabaña era silencioso pero firme. El ara intentó ocultar su miedo, pero la tensión en sus hombros la delataba. Elías se sentó más cerca de ella, sin tocarla, lo suficiente para que su presencia la mantuviera centrada. Kaya lo notó y apoyó una mano tranquilizadora sobre la rodilla de su hermana. Otra inquietud sin respuesta, el equilibrio entre el miedo y la confianza, se resolvió cuando las hermanas se acomodaron alrededor de Elías sin dudar. Ya no se preguntaban por qué él permanecía cerca. Su presencia no solo las protegía, las estabilizaba. Cuando prepararon los cuartos, el arreglo se sintió distinto a las noches anteriores. No hubo incomodidad ni incertidumbre. Las hermanas se recostaron a cada lado de Elías porque se había convertido en la forma más segura de dormir. No solo en lo físico, también en lo mental. Elías se colocó entre ellas con cuidado controlado, asegurándose de que se sintieran protegidas sin invadir su espacio. Mientras el fuego se apagaba, el ara susurró, «¿Crees que ataquen de noche?» «No», respondió Elías. «Los jinetes esperan el día. Quieren ver el miedo que provocan». Kaya exhaló despacio, aceptando la verdad sin titubear. «Entonces los enfrentamos con luz». «Exacto», dijo Elías. El viento afuera cambió, llevando largos momentos de silencio. El rancho contuvo el aliento preparándose para lo que venía. Elías cerró los ojos solo cuando sintió que ambas hermanas se acomodaban con el calor de los cuartos, no apoyándose en él, sino compartiendo el peso de lo que se aproximaba. La tierra afuera ya no estaba silenciosa por estar vacía. Estaba silenciosa porque alguien más allá de la loma observaba el rancho esperando el momento adecuado para regresar. Y dentro de la cabaña, 3 personas se preparaban con una unidad que no había existido antes, firme, silenciosa y más fuerte de lo que los jinetes esperaban encontrar. Los jinetes llegaron justo después de que el anochecer se asentó en las colinas. La primera señal fue la rigidez repentina en la postura de Elías. Cuando salió a recoger el último balde de agua, los caballos cerca del corral alzaron la cabeza al mismo tiempo, las orejas apuntando hacia la loma. Luego llegó el eco distante e irregular de cascos, lento al principio, después constante, lo bastante claro como para revelar intención y no casualidad. Kaya y el ara salieron de la cabaña detrás de él. Sus rostros se tensaron al oír el mismo sonido. Elías no necesitó decir nada. La mano acercándose a la empuñadura del arma fue suficiente. Las preguntas que habían quedado, ¿cuándo llegarían los jinetes y cuántos serían? Encontraron su respuesta en las siluetas oscuras que descendían por la loma. «Adentro», dijo Elías en voz baja. Las hermanas no discutieron. Regresaron a la cabaña mientras Elías cerraba la puerta tras ellos y la aseguraba con la tranca.
Se quedó cerca de la ventana, observando a través del espacio estrecho entre las contraventanas. 3 jinetes se adelantaron primero. Más sombras avanzaban detrás a un ritmo más lento. 5 en total, tal vez 6. No era una cuadrilla completa, pero sí suficientes para poner a prueba el rancho si creían que estaba indefenso. El ara se apoyó contra la pared, respirando corto, pero controlado, repitiendo en silencio lo que Elías había enseñado. Aire firme, manos firmes. Kaya permaneció cerca de los rifles, lista para pasarle uno si hacía falta. Ninguna entró en pánico. Ya habían aceptado que este momento llegaría. Los jinetes rodearon el corral antes de detenerse frente a la cabaña. Los caballos resoplaron y golpearon el suelo. Uno de los hombres desmontó. Era alto, con una cicatriz cruzándole la mejilla, y caminó hacia la puerta con una seguridad lenta y calculada. Elías dio un paso al frente, quitó la tranca y abrió lo justo para encarar a los intrusos sin mostrar el interior. El hombre de la cicatriz sonrió de lado. Lugar tranquilo el que tienes aquí. No necesita visitas. No las quiere, respondió Elías. Solo pasamos por aquí, pensamos echar un vistazo. La gente por aquí no suele molestarse. Este lugar sí se molesta. El hombre miró por encima del hombro de Elías hacia el leve movimiento adentro. Kaya cambiando de postura, el ara aferrando el borde de la mesa. Su expresión se endureció. Oímos que este rancho pertenece a 2 mujeres. Inclinó la cabeza, sorprendido de ver a un hombre allí. Elías no parpadeó. No están solas. ¿Y tú quién eres exactamente? Alguien que no va a dejarte pasar esa puerta. La sonrisa del jinete se borró. Los hombres detrás de él se movieron sobre las monturas, reevaluando la situación. Hasta ese momento habían creído que el rancho era débil, 2 mujeres vulnerables, sin nada que ofreciera resistencia. La presencia de Elías cambió el cálculo y no les gustó. El hombre de la cicatriz dio un paso más. Buscamos comida, provisiones, quizá un caballo si sobra alguno. No venimos a buscar problemas. Caminar por la loma de noche, observar desde lejos, rodear cercas y luego llamarlo pedir, preguntó Elías. El hombre se quedó quieto un instante, sorprendido de que alguien hubiera notado su exploración previa. No creí que alguien estuviera atento, murmuró. Yo sí estuve atento, respondió Elías. Salgan de la propiedad. La mandíbula del hombre se tensó. Se inclinó lo suficiente como para probar la determinación de Elías. ¿Crees que puedes enfrentarte a todos nosotros? No necesito hacerlo. La voz de Elías siguió baja y firme. Solo necesito que sepan que no valdrá la pena. No hubo gritos ni gestos teatrales, solo una certeza controlada, la de un hombre que sabía cuán rápido podía estallar la violencia y cuán definitiva podía ser. El jinete dudó. Los demás lo percibieron. Uno de ellos movió su rifle sobre las piernas. La mano de Elías fue hacia la funda, no rápido, pero con la advertencia justa para dejar claro que no vacilaría si lo forzaban. Kaya y el ara contuvieron el aliento detrás de la puerta. No necesitaban ver afuera para sentir la tensión subir. El hombre de la cicatriz levantó finalmente la mano señalando a los otros que retrocedieran. No vinimos a dejar a nadie bajo tierra esta noche, dijo. Tal vez este lugar no vale lo que pensamos. Correcto, respondió Elías. El hombre dio un paso atrás, montó su caballo y lanzó una mirada larga y calculadora al rancho. Elías vio la decisión formarse detrás de sus ojos. Los jinetes no habían terminado. Volverían. Quizá no esa noche, quizá no al día siguiente, pero lo harían. Andaremos por aquí, dijo el hombre. Mantengan el fuego encendido. Así es más fácil ver quién está en casa. Dieron la vuelta y se internaron en la oscuridad, desapareciendo tras la loma con pasos lentos y deliberados, dejando claro que su retirada no era una derrota, solo una espera. Elías cerró la puerta con firmeza y volvió a asegurarla. Kaya se acercó, el gesto tenso pero estable. Volverán. Sí, dijo Elías. Pero la próxima vez sabrán que estamos listos.
El ara soltó el aire con un temblor, acercándose a ellos. Nos vieron lo suficiente para saber que no está sola. Eso era todo lo que necesitaban ver, la tranquilizó Elías. No dijo lo demás, que su presencia hacía que el rancho valiera la pena para el tipo equivocado de hombres, que los jinetes habían reconocido valor allí, refugio, provisiones, mujeres y no lo olvidarían. En cambio, se concentró en lo que importaba. Ahora nos preparamos desde el amanecer, dijo Elías. No nos tomarán por sorpresa. Calla asintió. El ara se apoyó en el costado de su hermana buscando estabilidad. La cabaña cayó en un silencio inquieto, pero algo había cambiado. Las hermanas ya no se sentían indefensas. Elías ya no se sentía como un extraño defendiendo la tierra de otros. Eran 3 personas enfrentando una amenaza juntas, un frente unido que los jinetes no habían previsto. Afuera, el viento arrastraba ecos lejanos de cascos que se perdían en la noche. Adentro, la pequeña cabaña se preparaba para los días que vendrían, fortalecida por la decisión de que ninguno de ellos enfrentaría lo que se acercaba en soledad. La mañana llegó con una quietud cortante, de esas que se posan sobre la tierra cuando los jinetes han pasado, pero no han terminado lo que vinieron a hacer. Elías salió antes de que el sol asomara por completo. El aire era tan frío que su aliento se volvía visible. Observó la loma por donde los hombres habían desaparecido horas antes. No había huellas nuevas, ni humo, ni movimiento, pero la ausencia se sentía calculada, no tranquilizadora. Calla se colocó a su lado con gesto firme, ajustándose el rebozo contra el frío. Nos observarán antes de actuar, dijo. Elías asintió. Había aprendido lo suficiente de la noche anterior como para confiar en su instinto. El ara salió después, más callada de lo habitual, pero decidida. El miedo de la noche no la había quebrado. Había endurecido algo dentro de ella, algo que llevaba reprimido desde la incursión que les arrebató a su familia. Quedaba una pregunta flotando. ¿Qué tan preparadas estaban las hermanas para defenderse si los jinetes regresaban de día? La respuesta comenzó cuando Elías las reunió cerca de la cerca. Vamos a reforzar la línea, dijo. Y no solo con madera. Les mostró cómo colocar piedras pesadas junto a los postes más débiles, cómo inclinar los rieles para que no se dieran bajo presión y cómo crear un punto angosto cerca del corral donde los jinetes que se acercaran se verían obligados a reducir la marcha. Las hermanas trabajaron con concentración ininterrumpida. Para cuando el sol estuvo alto sobre los cerros, el rancho se veía distinto, no como un lugar esperando problemas, sino como un sitio listo para resistirlos. Luego se movieron junto a la cabaña. Elías les enseñó a cargar y descargar los rifles con rapidez, a controlar la respiración, a elegir posiciones que ofrecieran cobertura sin limitar la visión. Calla captó las técnicas con rapidez, su disciplina sólida. El ara hizo más preguntas buscando entender cada paso. Elías respondió a todas con claridad, dándole seguridad en acciones que antes la intimidaban. Mientras trabajaban, otra duda se resolvió por sí sola. ¿Por qué Elías luchaba con tanta determinación por un hogar que no era suyo? La respuesta apareció en los detalles pequeños, en la forma en que observaba a las hermanas moverse, en cómo se colocaba cerca de ellas sin pensarlo, en el cambio de tono cuando decía nosotros en lugar de ustedes. No estaba defendiendo un rancho, estaba protegiendo a personas que ya no podía imaginar dejando atrás. Siguieron fortaleciendo el terreno hasta bien entrada la tarde. En el arroyo, el ara resbaló sobre una piedra húmeda mientras llenaba un balde. Elías le sujetó la muñeca de golpe, levantándola antes de que cayera. Ella recuperó el equilibrio respirando rápido. Gracias, susurró. Fíjate bien dónde pisas, dijo él. Pero en su voz había preocupación, no reproche. Calla observó la escena en silencio, reconociendo el cambio que se estaba dando entre los 3. Elías ya no era solo un hombre ofreciendo protección, se estaba convirtiendo en parte del cimiento sobre el que se apoyaban. Al caer la tarde, el trabajo los dejó cansados, pero era un cansancio controlado, firme, no derrotado. Compartieron una comida sencilla, el fuego crepitando bajo. La cabaña también parecía más fuerte,
como si la estructura misma reconociera la determinación que la habitaba. El ara habló primero. ¿Crees que vuelvan esta noche? Elías escuchó el viento antes de responder. No esta noche. Querrán el sol a su espalda cuando regresen. ¿Cuántos?, preguntó Calla. Más que ayer, dijo Elías. Pero esperan miedo. Esperan que nos escondamos o huyamos. El ara se enderezó. No vamos a huir. No, coincidió Elías. No lo haremos. Esa frase resolvió otra pregunta silenciosa que las hermanas cargaban. Si Elías permanecería con ellas hasta el final, fuera cual fuera. Su voz respondió sin titubeos. Cuando la noche se asentó por completo, prepararon de nuevo los cuartos. La tensión entre ellos había cambiado con el tiempo. Menos cautela, más cercanía y la comodidad tácita de saber que alguien dormía a cada lado de Elías, anclándolo igual que él las anclaba a ellas. El ara descansó lo bastante cerca como para que Elías sintiera su respiración suavizarse en el sueño. Calla se recostó con la espalda tibia contra su brazo, confiando en el espacio compartido sin temor ni duda. Por primera vez, Elías no escaneó la habitación buscando amenazas. En cambio, escuchó el ritmo constante de la respiración de las hermanas y dejó que se asentara en él como algo que había buscado a lo largo de kilómetros de tierra vacía. Afuera, la noche era silenciosa, pero no vacía. En algún punto más allá de la loma, los jinetes se reagrupaban. En algún lugar, tras la oscuridad, las intenciones se afilaban. Adentro, 3 personas yacían listas, no con arrogancia, sino con una unidad forjada por el trabajo, el miedo, la paciencia y un lazo creciente que ningún jinete esperaba encontrar en ese rancho. El mañana traería el enfrentamiento, pero esa noche la tierra se sentía firme bajo ellos. Esa noche durmieron como personas que se negaban a ser separadas. Los jinetes regresaron al amanecer. Tal como Elías lo había previsto, la primera señal llegó desde los caballos del corral. Orejas erguidas, músculos tensos. Cada animal giraba en círculos cortos, como si la tierra bajo sus cascos vibrara. Elías se incorporó de inmediato. Sus movimientos fueron rápidos, pero controlados. Todos sus sentidos estaban alerta. Las hermanas lo siguieron al exterior. Sus rostros mostraban atención, no pánico. Se habían preparado para este momento. Habían trabajado para ello. La loma que enmarcaba el rancho ahora mostraba siluetas en movimiento. 5 jinetes, luego un sexto descendiendo en una formación lenta y deliberada. El que iba al frente era el hombre de la cicatriz, el mismo de antes, montando con una seguridad que indicaba que creía tener la ventaja ese día. Elías avanzó unos pasos y se detuvo cerca de la línea de la cerca. No desenfundó el arma, no gritó advertencias, simplemente se quedó ahí firme, ancho de hombros, inmóvil, colocado de tal manera que dejaba claro que esa tierra tenía defensa. Calla y el ara permanecieron cerca de la puerta de la cabaña, rifles en las manos, pero apuntando hacia abajo, exactamente como Elías les había indicado, lo bastante visibles para importar, lo bastante serenas para no provocar. Una de las dudas que aún flotaban, ¿serían capaces las hermanas de mantenerse firmes cuando el peligro se presentara de frente? La respuesta estaba en su postura. Había tensión, sí, pero no parálisis. Ambas respiraban con control, observaban a los jinetes con atención, no con terror. El entrenamiento, la preparación y los días dedicados a reconstruir su seguridad se habían asentado en ellas. El hombre de la cicatriz detuvo su caballo a pocos pasos de Elías. El polvo se levantó bajo los cascos y quedó suspendido en el aire frío de la mañana. Debiste irte cuando pudiste, dijo el hombre. Esta tierra no vale morir por ella. Para nosotros sí, respondió Elías. El jinete miró más allá de él hacia la cabaña. Calla sostuvo su mirada sin pestañear. El ara apretó los dedos alrededor del arma, pero no retrocedió. Sigues aquí, murmuró el líder. No pensé que te quedarías. No están solas, dijo Elías. Ya lo sabes. La mandíbula del hombre se tensó. Necesitamos provisiones. Somos más.
Hagámoslo fácil. Elías negó con la cabeza. Dens la vuelta. Los jinetes se movieron inquietos, murmurando entre ellos. Uno desmontó y avanzó con una sonrisa burlona. Elías no se desplazó, pero sus ojos se fijaron en la mano del hombre que descendía lentamente hacia su arma. Era una prueba, un intento de empujarlo al miedo o a la retirada. En lugar de eso, Elías habló con calma. No la saques. El hombre dudó un segundo y aún así tomó la empuñadura. Elías fue el primero en moverse, no con furia ni espectáculo, sino con la precisión de alguien que ya había sobrevivido a la violencia real. Avanzó, sujetó la muñeca del jinete, la torció hacia abajo y lo llevó al suelo de rodillas. Antes de que los demás comprendieran lo ocurrido, el revólver cayó al polvo. Elías lo apartó de una patada. El caballo del hombre de la cicatriz se encabritó sobresaltado. Los otros jinetes llevaron las manos a sus armas, pero se quedaron inmóviles al ver a Elías de pie sobre su compañero, sereno y exacto. No había rabia ni nerviosismo, solo certeza. Esto no va a terminar como crees, dijo Elías. Calla y el ara estaban listas detrás de él. No alzaron los rifles. No fue necesario. Su calma y disciplina dijeron todo lo que los jinetes debían entender. El rancho no estaba indefenso. La expresión del hombre de la cicatriz cambió. Su seguridad se resquebrajó, reemplazada por cálculo. Había esperado miedo, desorden, una victoria sencilla. En cambio, veía una defensa organizada, guiada por alguien que reaccionaba con mayor rapidez y claridad que cualquiera de los suyos. ¿Vas a matar por esto?, preguntó con amargura en la voz. Si me obligas, respondió Elías. El hombre recorrió el terreno con la mirada. La cerca reforzada, la maleza despejada, la puerta de la cabaña apuntalada, las hermanas detrás firmes y preparadas. Ya no era el rancho vulnerable que había observado días atrás. Había cambiado con la presencia de Elías y las mujeres que vivían allí también. Chasqueó la lengua señalando a los suyos. A montar, ordenó. No vale la pena. Los demás dudaron molestos, pero no desafiaron la orden. Retrocedieron con sus caballos, lanzando miradas cargadas de rencor a Elías y a las hermanas, como si quisieran grabarlos en la memoria. Esto no se ha acabado, gritó el líder. Elías dio un solo paso al frente. Si lo es, si eres inteligente. El hombre lo miró el tiempo suficiente para comprender que no era una amenaza vacía. Sin decir nada más, giró su caballo y cabalgó de regreso hacia la loma. Los otros lo siguieron, algunos volteando con frustración, pero ninguno se atrevió a volver por el arma caída. Un silencio se extendió por todo el rancho cuando el último jinete desapareció detrás de la colina. No era un silencio de peligro, era el silencio que llega después de una decisión tomada con claridad y firmeza. Elías soltó el aire, dejando que por fin se aflojaran sus hombros. Dio unos pasos de regreso hacia la cabaña y las hermanas avanzaron para encontrarse con él a medio camino. El ara llegó primero con las manos temblando, no por miedo, sino por el peso del alivio que la recorría. Se fueron, dijo ella. Para siempre, respondió Elías. Dieron lo suficiente como para saber que perderían más de lo que ganarían. Calla lo observó durante un largo momento. Su expresión era serena, pero contenía algo más profundo. Respeto, gratitud y la certeza de que lo ocurrido había cambiado todo. Nos protegiste, dijo con sencillez. Elías negó despacio con la cabeza. Protegimos este hogar. La diferencia importaba. Las hermanas lo comprendieron de inmediato. Permanecieron juntas en el centro del rancho mientras el sol de la mañana subía lo suficiente para calentar la tierra fría. La amenaza que había pesado sobre el lugar se disipó, reemplazada por una calma firme. Los jinetes no volverían. El rancho estaba a salvo y el lazo que habían forjado entre peligro, confianza y determinación compartida se había vuelto más fuerte que cualquier amenaza que intentó quebrarlo. El mañana sería distinto. Mañana la tierra volvería a sentirse suya. El rancho permaneció en calma mucho después de que los jinetes se marcharan.
El sol siguió subiendo, calentando el suelo, los rieles de la cerca y el metal frío del arma que Elías había apartado de una patada. El peligro había pasado y la tierra lo reflejaba. No había huellas extrañas, ni sombras persistentes en la loma, ni nerviosismo en los caballos. Por primera vez en días, el aire no se sentía cargado de espera. Kaya y el Ara recorrieron el perímetro junto a Elías, la maleza y el sendero que se alejaba del rancho. No esperaban que los jinetes regresaran, pero buscaban certeza. Habían aprendido de Elías a no depender de la suerte. Las únicas marcas visibles eran las huellas de los caballos al retirarse, ya deformándose con el viento de la mañana. El Ara se agachó junto a una de ellas, tocando la tierra removida. «No se arriesgarán a volver», dijo. «No», respondió Elías. Entendieron que este lugar no es fácil de tomar. Kaya miró hacia la colina y respiró con control. Nos mantuvimos firmes. Elías asintió. Juntos. Esa sola palabra acomodó algo profundo en los tres. Una de las preguntas silenciosas que había quedado en el aire. Si Elías se marcharía ahora que el peligro había pasado, comenzó a formarse en la mente de las hermanas y Elías también la sintió en su propio pecho. Durante años había pasado de un sitio a otro evitando vínculos, evitando rutinas, evitando cualquier cosa que pareciera un hogar. Pero esa tierra, esa cabaña, esas dos mujeres, quedarse ya no se sentía como un riesgo. Dentro de la cabaña, los restos del desayuno seguían sobre la mesa. Kaya empezó a recoger los platos, moviéndose con un alivio tan profundo que suavizó su habitual reserva. El Ara llenó la tetera con agua, tarareando sin darse cuenta. Elías las observó, incapaz de ignorar la naturalidad que se había instalado entre ellos. Una naturalidad que no existía antes de su llegada. El Ara levantó la vista. «Nos salvaste», dijo. Elías negó con suavidad. No estaban indefensas. Se mantuvieron firmes, les hicieron frente. Ella esbozó una leve sonrisa. «Solo porque tú nos enseñaste cómo». Kaya se acercó y dejó un trapo sobre la mesa. «Podías haberte ido después de arreglar la cerca», dijo. «Pero no lo hiciste». Elías sostuvo su mirada. «No quise». Eso respondió otra pregunta no dicha, la que estaba ligada a su pasado. Había cargado culpa durante demasiado tiempo. Había vivido creyendo que su cercanía solo traía daño. Pero allí, con esas dos mujeres, había protegido en lugar de herir. Había actuado sin pánico. Había elegido quedarse en vez de huir. Ese lugar le había dado algo que ningún otro le ofreció, una razón para dejar de moverse. Kaya permaneció en silencio, buscando en su rostro cualquier duda. Entonces dijo al fin con tono firme, «¿Qué harás ahora?». Elías miró la cabaña, la tierra visible por la ventana, la cerca que habían levantado juntos. Miró a las hermanas, una fuerte y reservada, la otra cálida y llena de vida. Pensó en las noches compartidas entre ellas, no como un escudo, sino como un hombre que por fin confiaba lo suficiente en sí mismo para descansar. «Si me quieren aquí», dijo, «me gustaría quedarme». La respiración de El Ara se cortó un instante. Alivio, alegría, algo luminoso y humano se encendió en su pecho. La expresión de Kaya no cambió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron de una forma que dijo más que cualquier palabra. «Este es tu hogar, si así lo quieres», dijo Kaya. Al escucharlo, Elías sintió que la verdad de esas palabras se asentaba en lo más hondo. El vagar constante, los años de dormir siempre en alerta, el peso del arrepentimiento. Todo se aflojó a la vez. Nunca esperó que un lugar lo recibiera. Mucho menos dos personas que entendieran cómo cargaba con su historia y no le exigieran soltarla antes de estar listo. El día avanzó con calma. Después de eso atendieron a los caballos, arreglaron los pequeños daños que dejaron los jinetes y reunieron provisiones junto al arroyo. Por primera vez, el trabajo se sintió como un plan hacia el futuro y no como una lucha por sobrevivir un día más. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de dorado, proyectando sombras largas sobre el rancho. Elías ayudó a meter el agua mientras el Ara encendía la estufa.
Kaya preparó las mantas para la noche. Sus movimientos eran tranquilos, naturales, como si esa rutina hubiera pertenecido a los tres desde hacía años. Cuando se acomodaron para dormir, Elías volvió a recostarse entre ellas, pero el motivo era distinto. No había una amenaza empujando ese arreglo. Ni miedo a despertar con violencia, ni necesidad de distancia o cautela. Elara apoyó la cabeza cerca de su hombro, relajada y sin temor. Kaya se acomodó del otro lado, firme y cálida, confiando en la cercanía en lugar de protegerse de ella. Elías respiró despacio, sintiendo el silencio de la cabaña envolviéndolo, no vacío, no peligroso, sino pleno de una forma que nunca imaginó posible. Miró a las hermanas. «Están a salvo», dijo en voz baja. Kaya respondió, «Lo sabemos». Elara añadió apenas en un susurro, «¿Y tú también?». El fuego se apagó poco a poco, dejando solo el brillo de las brasas. Afuera, la tierra permaneció serena. La loma que antes guardaba peligro se alzaba ahora bajo un cielo en calma. Elías cerró los ojos con una sensación firme de pertenencia que nunca había conocido en sus años de andar de un lugar a otro. El rancho ya no era un sitio de paso, era hogar. Y las hermanas ya no eran extrañas a las que protegía. Eran la familia que por fin había encontrado y con la que eligió quedarse. La historia terminó mientras la noche se asentaba en silencio a su alrededor, sin dudas ni cabos sueltos, solo un hogar reconstruido, un futuro reclamado y tres vidas unidas por elección, confianza y el simple acto de quedarse. Todas las historias se crean con fines de entretenimiento y pueden incluir elementos dramatizados o ficticios inspirados en temas históricos. Utilizamos IA, voz, elementos visuales y guiones como apoyo creativo. Todo el contenido es revisado y editado por humanos para garantizar autenticidad emocional y calidad narrativa. Cumplimos plenamente con las políticas de YouTube relacionadas con contenido generado por IA y no utilizamos deepfakes ni imitaciones engañosas. Todo el material visual se encuentra debidamente licenciado. Y si sentiste el peso de este viaje, muestra tu apoyo, dale like a este video y suscríbete a Winds of Thor para más relatos donde el pasado no solo se recuerda, se revive.